No me escuchen, no se acerquen. Si la sequía llega a su fin, si el agua comienza a subir, no vayan a la presa, no miren el fondo, porque lo que sea que esté ahí aún tiene hambre y no ha terminado de llenarse. Mi nombre es Luis. Esto pasó hace apenas unos años en un rincón olvidado de México, cerca del pueblo de Olvido. Un lugar donde el sol castiga la tierra con furia y los sueños se secan antes de nacer. Yo vivía con mi tío Mateo, un viejo campesino curtido por el sol y la desesperanza. La presa del silencio, como la llamábamos, había sido nuestra única fuente de vida, un espejo de agua en medio del desierto. Pero ese año la sequía fue un demonio implacable. El lecho del embalse se convirtió en una cicatriz gigantesca, tierra reseca que se resquebrajaba como piel quemada, dejando al descubierto lo que el agua había ocultado por décadas, quizás siglos. Mi tío Mateo, un hombre que apenas creía en Dios y mucho menos en fantasmas, fue el primero en notarlo. Una mañana regresó de la presa con la mirada perdida, los ojos como brasas encendidas por algo que no podía nombrar. Yo lo vi pálido, tembloroso, y eso en Mateo era como ver una roca llorar. Él me dijo: Luis, tienes que venir, hay algo ahí abajo que no tiene sentido. Caminamos bajo el sol inclemente, el polvo levantándose con cada paso, quemando la garganta. El aire vibraba con el calor, distorsionando la vista, haciendo que las cosas parecieran bailar a lo lejos. La presa del silencio se extendía ante nosotros, un vasto cementerio de barro agrietado, y entonces lo vi. En el centro exacto de ese inmenso lienzo de sequedad había un círculo, perfecto, anormalmente liso. Un círculo de un material oscuro, casi obsidiana, que reflejaba el cielo de una manera que me erizó la piel. No era barro, no era roca, era como si alguien hubiese tomado una porción de la tierra y la hubiera pulido hasta la vitrificación, hasta un brillo antinatural. No tenía ninguna imperfección, ni una sola grieta, a pesar de que todo alrededor era un caos de líneas rotas y sedimentos. Medía unos 10 metros de diámetro y el borde era tan nítido que parecía cortado con una cuchilla. Nos acercamos con precaución, cada paso se sentía pesado, como si la tierra misma nos estuviera arrastrando. Un silencio opresivo cayó sobre nosotros, un silencio que no era natural, que absorbía el sonido de nuestros pasos y hasta el latido de nuestros propios corazones. Mi tío Mateo se detuvo en el borde del círculo, sin atreverse a pisarlo. Su rostro era un mapa de terror. De repente lo escuchamos. Un sonido metálico, suave, casi un repiqueteo rítmico, como si algo estuviera siendo golpeado muy despacio, muy por debajo de la superficie. Luego una voz infantil, dulce y extrañamente melodiosa, pero con un eco hueco, como si viniera de una cueva inmensa, resonando dentro de nosotros mismos. Repetía una frase una y otra vez, monótona, hipnótica. Ven, ven, falta poquito para llenarse. Ven, ven, falta poquito para llenarse. Mi tío Mateo se cubrió los oídos, su boca se abría en un grito silencioso. El sonido y la voz eran como agujas clavándose en el cerebro, no podías ignorarlos. Yo sentía un frío inmenso a pesar del calor del desierto, un escalofrío que me subía por la columna. La voz no era de este mundo, no tenía cuerpo, era solo un sonido flotando en el aire denso y pesado. Pasamos el resto del día observando desde una distancia prudente, aterrados pero incapaces de irnos. El sol se puso, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Pero el miedo no se desvanecía, sino que crecía con las sombras. La voz del niño seguía más fuerte con la oscuridad. Ven, ven, falta poquito para llenarse. A la mañana siguiente el rumor ya se había esparcido por el pueblo. La gente es curiosa por naturaleza y la miseria agudiza esa curiosidad. 3 jóvenes, 2 muchachos y una muchacha, hijos de don Rodrigo el panadero, decidieron ir a la presa. Eran de esa clase de jóvenes que creen que nada puede tocarlos, que todo es un juego. Se fueron riendo, con sus sandalias de goma arrastrándose por el polvo. Mi tío y yo estábamos otra vez allí, escondidos detrás de unas rocas, sintiendo la misma opresión, el mismo frío que venía del círculo. Vimos a los 3 adolescentes acercarse. Al principio estaban inquietos, con sus risitas nerviosas. Pero a medida que se aproximaban al círculo, algo cambió. Sus movimientos se volvieron lentos, casi robóticos. Sus rostros se vaciaron de expresión, sus ojos se quedaron fijos en el centro de ese disco oscuro. La voz del niño ahora era un susurro penetrante, casi inaudible para nosotros, pero para ellos parecía ser la única cosa en el universo. Ven, ven, falta poquito para llenarse. Llegaron al borde del círculo de obsidiana. Sin una palabra, sin una duda, se quitaron sus sandalias. Las dejaron alineadas, con una pulcritud que me dio escalofríos, como si estuvieran siguiendo una orden invisible.
Luego, uno tras otro, sin mirar atrás, pisaron el círculo y caminaron despacio con pasos uniformes hacia el centro. No tropezaron, no miraron a los lados, sus ojos seguían fijos. Cuando llegaron al punto medio, se detuvieron, los tres uno al lado del otro. La superficie del círculo, que antes había parecido sólida como el vidrio, comenzó a ondular. No era un reflejo, era como si se volviera líquida, espesa y oscura como tinta. Los cuerpos de los jóvenes empezaron a hundirse, lento, inevitable, como si un elevador silencioso los estuviera llevando a las profundidades de la tierra. No gritaron, no lucharon, solo se hundieron con esa misma expresión vacía en sus rostros. En segundos desaparecieron. El círculo se volvió a solidificar, tan liso y perfecto como antes, sin una sola marca, sin una sola burbuja, ni un rastro. Solo el silencio y el polvo que se levantaba un poco con el aire moribundo. Mi tío y yo nos quedamos paralizados. El miedo nos había clavado al suelo. Tardamos un buen rato en reaccionar. Cuando por fin pudimos movernos, nos acercamos al borde del círculo, donde las sandalias de los jóvenes seguían alineadas, desafiando toda lógica. Sobre cada par de sandalias encontramos algo. Cintas métricas, de esas amarillas de costurera de 30 metros de largo, pero estaban cubiertas de un muco viscoso, verdoso y pegajoso, que olía a algo putrefacto y dulce a la vez. No sabíamos qué era. Las numeraciones de las cintas eran ilógicas, se saltaban números, repetían otros, como si el tiempo o la distancia no tuvieran sentido allí. Y en una de ellas, escrita con lo que parecía ser una especie de tinta orgánica, se leía una frase. Falta mucho para llenarse. Esa frase se nos clavó en el alma. Sabíamos que los muchachos no se habían ido, no habían huido, habían sido engullidos, tomados para algo. ¿Para qué? ¿Para llenar qué? La presa del silencio guardaba un secreto monstruoso, un apetito que solo la sequía había revelado. Los años pasaron, la sequía cedió un poco, pero el nivel del agua nunca volvió a ser lo que era. La historia de los jóvenes se convirtió en una leyenda susurrada. Una advertencia, la gente evitaba la presa. El círculo de obsidiana siempre estaba ahí, aunque a veces el agua lo cubría por completo y otras veces, en los años más secos, volvía a aparecer. Don Rodrigo el panadero nunca se recuperó, envejeció 20 años en uno. Se aferraba a la esperanza de encontrar a sus hijos, buscándolos día y noche por el desierto, por las viejas cuevas, sin éxito. Un día, hacía poco, lo encontramos en la orilla de la presa, donde solía pescar antes de la tragedia. Tenía en sus manos un viejo chinelo, una sandalia de goma gastada y cubierta de lodo seco. Parecía ser una de las que sus hijos habían dejado, y atada a ella una cinta métrica roja diferente a las amarillas que habíamos visto. También estaba cubierta de ese muco viscoso, pero esta vez la frase era diferente, más corta, más aterradora, casi llena. A veces el silencio esconde el sonido más aterrador de todos, aquel que sabe que estás escuchando. Mi nombre es Mateo. Lo que van a oír sucedió en el corazón de los Andes colombianos, en una finca remota, durante el invierno de 2019. Un lugar donde el verdor de la montaña se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y la paz era, se suponía, lo único que habitaba esas tierras. Nuestra finca, un refugio familiar. Era todo lo que conocíamos. Habíamos vivido allí toda nuestra vida, yo, mis padres y mi abuela Elena, una mujer de 92 años, sabia y arraigada a la tierra como las ceibas centenarias que rodeaban la propiedad. En junio de 2019, la lluvia era una constante, un telón de fondo monótono que de repente empezó a sonar diferente. No era solo la lluvia golpeando el viejo tecado de tecas de barro, era algo más. Al principio era sutil. Unos crujidos en el techo, como si alguien caminara por el desván, pero no teníamos desván. Solo las vigas y el cielo. Mi padre, un hombre práctico y rudo, lo atribuyó a las martas o a los zorros que a veces se aventuraban hasta la casa en busca de comida. Pero los sonidos no se parecían a nada que hubiéramos oído antes. Eran pisadas, lentas, pesadas, como de algo arrastrándose a cuatro patas, pero con una cadencia demasiado deliberada para ser un animal común. La madera del tecado gemía bajo su peso. Podíamos sentir la vibración en las paredes, un eco sordo que se filtraba hasta nuestros huesos. La primera vez que realmente me aterrorizó fue una noche particularmente oscura. La lluvia caía sin cesar y yo estaba en el pasillo, dirigiéndome a mi habitación, justo encima de la claraboya de vidrio opaco, la que iluminaba el corredor durante el día. Escuché un arrastre lúgubre. Era como uñas gruesas rascando la superficie áspera de las tecas, y luego un sonido más. Una respiración, profunda, gutural, como si algo enorme y hambriento estuviera justo encima de mí, pegado al cristal, observando. Contuve la respiración, el corazón galopando en mi pecho, esperando que desapareciera.
Duró lo que parecieron siglos, luego el arrastre se reanudó. Alecándose lentamente hacia el extremo más oscuro del tecado, mi padre seguía insistiendo en que eran animales. Colocó una trampa grande para roedores, de esas con resorte, con un trozo de carne de res fresca como cebo, justo al lado de la claraboya. A la mañana siguiente la trampa estaba vacía, la carne había desaparecido, pero el mecanismo no se había disparado. Eso ya no eran martas. Algo había tomado el cebo sin activar el resorte. Con una precisión escalofriante. Una tarde, mientras la lluvia cesaba brevemente, vi una sombra. Una mancha oscura y ovalada, del tamaño de un morral escolar, que se movía lentamente a lo largo de la cumbrera del tecado, justo antes de desaparecer por el otro lado. No se parecía a ningún animal que conociera. Su silueta era informe, pero con un peso evidente que hacía que las tecas de barro se hundieran ligeramente bajo su paso. La inquietud se convirtió en un pavor silencioso. Fue mi abuela Elena quien le dio un nombre, aunque nunca lo pronunció directamente con miedo, sino con una resignación antigua. La abuela Elena era de pocas palabras, pero sus ojos, profundos y llenos de historias, lo decían todo. Cuando los ruidos comenzaron, ella solo asintió con la cabeza, una expresión sombría en su rostro arrugado. Lo llamaba el silencioso del tecado. Ella había escuchado esos ruidos antes, me dijo una vez, con la voz apenas un susurro. Desde la muerte de mi abuelo hacía más de 20 años. Él nunca la dejaba sola en la finca, y después de su partida el silencioso había vuelto. No era un animal, era un ente, una presencia que se alimentaba de la soledad y de la oscuridad de la noche. Sus palabras eran escalofriantes. Describía la sensación de ser observada, de sentir el peso opresivo de algo invisible en lo alto sobre su habitación esperando. Ella decía que el silencioso conocía sus movimientos, sus horas. Era parte de la finca, un habitante más, pero uno al que no se le debía molestar. Pero un día mi abuela Elena se fue de forma pacífica en su cama mientras el sol se ponía sobre las montañas. El velorio fue en la casa y la noche, después de que los últimos parientes se marcharon, se convirtió en un infierno. El silencioso del tecado lo supo, su protectora ya no estaba, la casa se sintió vacía, despojada de la calidez de la abuela, los sonidos se intensificaron, se volvieron agresivos, las pisadas se hicieron más rápidas, más furiosas, ya no eran solo arrastres, ahora había golpes, sonaban como palmas secas golpeando las tecas con una fuerza brutal, plac, 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 y luego el sonido más horrible de todos, el inconfundible chirrido y crujido de algo siendo roído, madera. Las vigas de nuestro tecado, podíamos escucharlo desde nuestras habitaciones, un masticar gutural que llenaba el silencio de la noche, interrumpiendo el ritmo constante de la lluvia. Era como si la entidad estuviera devorando la propia casa. Mi padre, desesperado, decidió que había que reparar el tecado, creyendo que el problema eran las viejas maderas. Llamó a unos peones para que trabajaran. Mientras quitaban las tecas más viejas, encontraron una, rota sí, pero con una hendidura profunda, una cicatriz curvada y ancha, como si una garra enorme hubiera intentado abrirse paso a través de ella. Una uña, me atrevo a decir, era demasiado grande para un animal común, demasiado definida para ser un simple daño por el clima. Pero lo que encontraron debajo fue lo que nos rompió por completo. Sobre una de las vigas de madera más antiguas y gruesas, protegida de la lluvia, allí donde el silencioso se había posado tantas veces, había una mancha oscura. Una mancha que no era de moho ni de humedad, era una huella grotesca de un pie descalzo, gigante, más de 30 centímetros de largo, con 5 dedos gruesos y separados. Era una huella humana, pero ningún humano tiene un pie de ese tamaño, y menos uno que habite los tecados. Parecía como si un gigante, o algo peor, se hubiera parado allí con un peso inmenso, dejando su marca oscura y perpetua. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi padre dejó el trabajo a medias, pagó a los peones para que se fueran, y esa misma semana puso la finca en venta, a un precio irrisorio solo para deshacerse de ella. No podíamos vivir más allí. El miedo se había incrustado en cada rincón, en cada sombra, en cada sonido. Nos mudamos a la ciudad. Lejos de las montañas, lejos de los ruidos. Hoy, años después, todavía escucho, no en mi tecado, sino en mi cabeza, el arrastre lento, la respiración gutural, el plac, plac, plac de las palmas contra el barro, el crujido de la madera siendo devorada. El silencioso del tecado ya no está sobre mí, pero sé que me sigue, porque una vez que lo escuchas, nunca más vuelves a estar verdaderamente solo. Sientes ese frío que se te mete hasta los huesos, aunque la noche esté caliente. Ese susurro pegado a tu oído que no es el viento. No, no es el viento. Mi nombre es Mateo.
Esta historia no es un cuento, es la verdad que se apoderó de mis noches en la finca maderera de Puerto Leguízamo, en lo profundo de la selva del Putumayo. Todo empezó en los primeros días de marzo de 2023. Yo vivía solo en una cabaña rústica, lejos de todo, rodeado por el murmullo constante de la jungla y el olor a tierra mojada. Mi vida era sencilla: trabajar la madera, cenar y dormir para repetir al día siguiente. Nunca fui un hombre de supersticiones. El monte te enseña a respetar lo real, lo que puedes ver y tocar, lo que te puede morder. Pero esto no era de este mundo. La primera vez fue un martes. Recuerdo la fecha exacta, era el 12 de marzo. Me desperté, o al menos intenté despertarme. Mis ojos estaban abiertos, fijos en el techo de madera, pero no podía mover un solo músculo. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en plomo, pesado, inerte. La respiración se me aceleraba, un pánico frío empezó a subir por mi garganta, y entonces llegó el olor. Un olor rancio, como a humedad mezclada con algo metálico, como ropa vieja guardada por años en un baúl olvidado, con ese toque dulzón y nauseabundo de algo que se descompone lentamente. El sonido vino después. Primero un rasguño suave, apenas perceptible contra la pared de tablas a mi izquierda. Pensé que era un roedor, una rata de monte, pero el sonido se repitió. No era un roedor. Era un rasguño más lento, más deliberado, como si unas uñas largas y secas se deslizaran con una lentitud infernal por la madera podrida. Mi corazón latía con una fuerza brutal contra mis costillas, intentando romper el encierro de mi pecho. Mis ojos, incapaces de girar, querían buscar la fuente de ese sonido, pero solo podían ver el techo oscuro. Entonces la presión. El colchón de mi catre, un armatoste viejo con resortes vencidos, empezó a ceder a mi lado. Primero fue sutil, como si un gato saltara sobre él, luego fue más y más. Sentí cómo se hundía centímetro a centímetro, como si un cuerpo delgado pero increíblemente pesado se estuviera sentando con lentitud tortuosa a mi lado. Y el aire se hizo frío, un frío que te congela las entrañas, a pesar del calor pegajoso de la noche amazónica. Mi piel se erizó, cada vello de mi cuerpo se puso de punta. No había nadie allí, yo estaba solo, o al menos eso creía. Luego la vi, no era una persona, no era un animal, era una sombra, una figura esbelta. De una oscuridad más densa que la noche misma, se alzaba al lado de mi catre. No tenía rostro, no tenía forma clara, solo la silueta de algo alto, altísimo, tal vez de 2,20 metros, que se estiraba hasta casi tocar el techo bajo de mi cabaña. Permaneció allí inmóvil, observándome. Podía sentir su mirada, una presión invisible que me quemaba el alma. La inmovilidad me impedía gritar, me impedía luchar. Solo podía sentir, oler y ver ese horror mudo. Era una presencia, una entidad de puro terror que me sofocaba. El tiempo se detuvo, o al menos eso pareció. Duró quizás 5 o 10 minutos. Luego, tan de repente como apareció, la presión sobre el colchón desapareció. El olor se desvaneció lentamente. Mis músculos volvieron a responder con un temblor que me sacudía de pies a cabeza. Me levanté de un salto, encendí la vela y recorrí la cabaña con la mirada. Con el machete en mano, no había nada, absolutamente nada, solo el eco de mi propio pánico. La noche siguiente no dormí. Pasé las horas mirando por la ventana, con el machete a mi lado, esperando, temiendo, pero el sueño me venció en la madrugada, y pasó otra vez. La misma parálisis, el mismo olor a pudrición, el mismo rasguño infernal. Esta vez el sonido de las uñas pareció más cercano, más insistente, como si estuviera a centímetros de mi oído. La sombra se sentó de nuevo, y esta vez sentí un frío helado que me recorría el cuerpo, como si sus dedos largos y esqueléticos rozaran mi piel. La locura acechaba, la desesperación se clavaba en mi pecho como un puñal oxidado. Esto se convirtió en una rutina. Todas las noches, entre las 3 y las 3:15 de la madrugada, ocurría. Me levantaba empapado en sudor frío, el corazón a punto de estallar. Empecé a notar cosas extrañas. Un goteo pesado, como si una lluvia espesa y viscosa cayera justo sobre mi techo de zinc, pero afuera no llovía, el cielo estaba despejado. Mis almohadas por la mañana aparecían húmedas, como si alguien hubiera llorado sobre ellas o las hubiera mocado con algo viscoso. Una mañana, al voltear el colchón en un intento desesperado de purificar el sitio, encontré unas marcas. Eran huellas de manos, pero no de una mano humana. Los dedos eran demasiado largos, demasiado finos, marcados en el tejido, como si alguien hubiera intentado agarrar el colchón con fuerza inhumana. Intenté de todo. Moví mi cama de lugar, la arrastré hasta el centro de la cabaña, lejos de las paredes. La sombra me siguió, dormí en el suelo en una manta. La sombra se cernió sobre mí, puse facas de hierro bajo el colchón, pensando en algún tipo de protección contra lo maligno. No sirvió de nada. Instalé una luz con sensor de movimiento en la entrada, otra dentro de la cabaña.
El sensor nunca se activaba con la presencia de la sombra, como si no fuera algo físico que pudiera reflejar la luz. Era una burla cruel, una demostración de que nada de lo que hiciera serviría. La sombra no era de este plano, no le afectaban nuestras reglas. Con el paso de las semanas, los meses, el miedo visceral se transformó en algo más oscuro, más profundo. En una aceptación resignada. Aquella sombra, mi compañera silenciosa de las madrugadas, se había convertido en una parte ineludible de mi rutina, una cita obligada con el terror que se repetía noche tras noche. Ya no luchaba contra la parálisis, ya no intentaba gritar. Simplemente cerraba los ojos y esperaba, sintiendo el colchón ceder, el frío que me calaba los huesos, el olor a muerte y moho, la presencia opresiva. Espero hasta que se va, hasta que me suelta, hasta que el alba me devuelve mi cuerpo y la jungla me ofrece de nuevo sus sonidos familiares, tan diferentes a los de la noche. Y así ha sido desde entonces, cada noche, puntual, implacable. Si crees que estás a salvo en tu cama, mira bien bajo ella, porque lo que escuché aquella noche todavía me persigue, no importa dónde me esconda. Mi nombre es Odair. Esto sucedió hace unos 7 años, en una finca remota en el corazón del Chaco argentino, un lugar donde el monte te traga si no tienes cuidado, un paraje olvidado por Dios y por los hombres, perfecto para lo que allí habitaba. Mi esposa Zulmira y yo habíamos aceptado un puesto como caseros para el doctor. Él vio un hombre de ciudad que apenas visitaba sus propiedades. La promesa de un techo y un sueldo fijo nos pareció una bendición, una oportunidad para empezar de nuevo lejos de los problemas. La casa era modesta, construida con paredes de adobe blanqueadas y un techo de zinc que apenas descansaba sobre vigas de quebracho sin ningún tipo de cielo raso. En el interior, la madera oscura y tosca del techo era visible como un esqueleto desnudo y permitía escuchar cada crujido, cada susurro del viento. Los primeros días fueron de paz, el silencio del campo era un bálsamo para el alma, interrumpido solo por el canto de los pájaros y el ladrido lejano de los perros del vecino, que se acostumbraron a visitarnos buscando algo de comida. El cambio comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Pequeños ruidos, como crujidos secos que parecían venir del techo, justo encima de nuestra cama. Al principio lo atribuimos a los animales, ratones tal vez, o el viento jugando con el viejo zinc. Pero los ruidos se hicieron más frecuentes, más definidos. Ya no eran crujidos, sino golpes sordos, como si algo pesado se moviera por el tecado. Yo me levantaba, linterna en mano, y salía a revisar, pero nunca encontraba nada. El techo estaba vacío. Las tecas de zinc intactas. Los perros, esos bravos guardianes del campo, empezaron a comportarse de una manera extraña. Dejaron de ladrar por la noche, y cuando los ruidos en el techo se intensificaban, se escondían bajo la galería o en los rincones más oscuros del patio, temblando con el rabo entre las patas, emitiendo gemidos bajos y lastimeros que helaban la sangre. Era como si supieran algo que nosotros no. Una noche. Mientras el viento aullaba como un lamento en las quebradas, los golpes se volvieron innegables. Eran pasos, pasos lentos, arrastrados, pesados. Podía sentir la vibración a través de las paredes de adobe y el colchón. Los escuchaba directamente sobre nuestra cabeza, en el techo, justo donde las viejas vigas de quebracho se unían. Era un sonido tan denso, tan profundo, que la madera misma parecía quejarse. Podía escuchar los chirridos de las vigas al ceder, un sonido angustioso, como si un peso de 80 o 90 kilos o más se arrastrara lentamente, doblando la madera, haciendo que la chapa de zinc gimiera bajo la presión. Me quedé inmóvil, agarrando la mano de Zulmira que estaba fría como el hielo, con los ojos clavados en el esqueleto de madera sobre nosotros, esperando que las tablas cedieran en cualquier momento. El terror no era solo por el sonido, sino por la absoluta imposibilidad de aquello. Nada humano podía moverse así, con ese peso, en un techo inclinado y resbaladizo. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de un sol pálido, me armé de valor y salí a investigar. En el suelo, junto a los cimientos de la casa, encontré lo que buscaba y lo que jamás olvidaría. No eran huellas de animales ni de personas. Eran extrañas perforaciones profundas, como si algo pesado con 2 puntos muy afilados se hubiera posado allí, dejando 2 hendiduras simétricas y alargadas en la tierra seca. Y lo más perturbador entre ellas, había una sustancia viscosa, oscura, casi negra que apestaba a humedad y a algo. Putrefacto, como si el mismo monte se hubiera enfermado y la hubiera vomitado. La retiré con un palo, sintiendo un escalofrío que me recorrió la espalda. Los perros no se atrevían a acercarse a esas marcas, rodeándolas con un miedo palpable. El horror siguió escalando. Los ruidos eran constantes por las noches, los pasos arrastrados, los gemidos de la madera, las vibraciones. Ya no podíamos dormir.
Vivíamos en un estado de vigilia constante, esperando el siguiente sonido, el siguiente crujido. Zulmira se consumía, sus ojos siempre estaban inyectados de sangre, sus nervios a flor de piel. Me pedía que nos fuéramos, que dejáramos todo atrás, pero yo, obstinado, seguía buscando una explicación lógica, un animal, un viento inusual. La noche más oscura, sin embargo, aún estaba por llegar. Llovía a cántaros, una tormenta tropical de esas que azotan el Chaco con furia, relámpagos rasgando el cielo y truenos que hacían temblar la tierra. Estábamos en la cama, acurrucados, intentando ignorar el rugido del cielo, cuando un sonido diferente irrumpió en el torbellino de la lluvia. Era un golpeteo, venía de la galería, justo afuera de nuestra ventana. Un golpe seco y rítmico, como si una mano o algo parecido a una mano estuviera tanteando el cristal. Tac, 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 el corazón me dio un vuelco. No era el viento, no eran ramas, era deliberado. Me levanté sigilosamente con el viejo revólver que el doctor Elvio nos había dejado para los alimañas, apuntando hacia la ventana. La lluvia golpeaba el cristal con violencia, distorsionando la imagen, pero podía ver una sombra, una forma oscura y masiva, pegada a la pared exterior, moviéndose lenta y metódicamente. Zulmira estaba detrás de mí sollozando en silencio. Entonces la voz. Una voz gutural, profunda, que parecía venir de las profundidades de la tierra misma, raspada, seca, inhumana, se elevó por encima del estruendo de la tormenta. Dio una palabra, dos sílabas que se clavaron en mi cerebro como agujas de hielo. Abré, abré, abré. El sonido era monstruoso, algo que no debería existir, una blasfemia contra la naturaleza. El golpeteo se hizo más fuerte, más desesperado. La ventana, un viejo marco de madera sin mayores protecciones, crujía amenazando con ceder. Vi cómo la sombra se movía, golpeando con una fuerza brutal, no como una mano, sino como algo mucho más duro. Más denso, pude escuchar el metal del cerrojo de la ventana chirriar, cediendo poco a poco. El pánico me invadió. Apreté el revólver con fuerza, sabiendo que era inútil contra aquello. No sé cómo, pero esa noche la ventana aguantó. El golpeteo cesó tan abruptamente como había comenzado, y la voz se desvaneció con el viento. Pasamos el resto de la noche abrazados, temblando, sin poder dormir ni cerrar los ojos, esperando que el amanecer nos salvara. Con la primera luz del sol, el horror no había desaparecido. La galería estaba llena de marcas de arañazos profundos en la madera, como si garras gigantes hubieran intentado arrancar las tablas. Y al salir al patio, lo vimos. La cerca de alambre de púa que rodeaba la finca, robusta y alta, estaba destrozada. Los postes de madera dura, enterrados profundamente en la tierra, estaban arrancados de cuaco o astillados como fósforos, sus fibras expuestas y rotas, retorcidas. Una fuerza inmensa, inexplicable, había destrozado todo a su paso. Ya no era un simple ruido, era una presencia física, maligna que quería entrar. Tomé la decisión esa misma mañana. No podíamos quedarnos. Llamé al doctor. Elvio le conté lo sucedido, omitiendo, claro, los detalles más fantásticos, hablando de intrusos y vandalismo extremo. Él escuchó en silencio, y luego, con una voz extrañamente calmada, me dijo que entendía. Que un casero anterior, un hombre ya mayor, había huido de la finca hacía unos años, abandonando todo, contando historias similares de ruidos y presencias. No dijo nada más, pero su tono era una admisión tácita de que conocía la verdad, que aquello no era nuevo. Mientras recogíamos nuestras pocas pertenencias con una prisa febril. Un último detalle se grabó en mi memoria, una imagen que aún hoy me despierta con un grito silencioso en la garganta. Justo encima de nuestra cama, donde las vigas de quebracho del techo se unían a las chapas de zinc, una de las tecas estaba ligeramente desplazada, creando una pequeña rendica. Y sobresaliendo de esa rendica, enganchado en un clavo oxidado, había un trozo de algo. Era un pedazo de piel o cuero oscuro, denso, con pelos gruesos y ásperos como el de un animal, pero más denso, más alienígena. No era un pelo de vaca, ni de cerdo, ni de ningún animal conocido. Olía a humedad y a algo más, algo animal y rancio, como si hubiera estado ahí, vigilándonos, observándonos desde la oscuridad de la noche, justo encima de nuestras cabezas. Lo arranqué con rabia, sin querer siquiera mirarlo demasiado, y lo arroqué lejos, como si fuera una maldición. Huimos de esa finca como si el diablo mismo nos persiguiera. Y en cierto modo, creo que sí. Nos mudamos a una pequeña ciudad, intentamos rehacer nuestras vidas, pero el miedo, ese miedo pegajoso y helado, nunca nos abandonó. Cada crujido en la madera vieja de nuestro nuevo apartamento, cada sombra en la periferia de mi visión, cada golpe de viento contra la ventana me transporta de vuelta a esa noche, a esa voz gutural. A veces por las noches, cuando todo está en silencio, juro que puedo escuchar un arrastre lento y pesado sobre el techo, y siento la vibración, aunque no haya nada allí.
Siento que aquello nos marcó, que la cosa del Chaco sabe dónde estoy, que me encontró y que solo está esperando el momento. Escúchame bien, hay lugares que no quieren ser pisados, que guardan un hambre ancestral. Mi nombre es Gabriel. Esta historia ocurrió hace poco más de un año, durante un verano abrasador, en una vieja casona familiar en las afueras de Quillota, Chile. Había estado vacía desde la muerte de mi abuela Elena en 2008, un lugar olvidado, cubierto de polvo y secretos. Yo, sin trabajo y buscando un respiro de la sofocante ciudad. Decidí refugiarme allí, pensando que la quietud del campo me aclararía la mente. Qué equivocado estaba. La casona, con sus paredes blanqueadas por el sol y el tiempo, se alzaba solitaria en medio de un terreno vasto, casi indomable. Un sendero de tierra, marcado por las ruedas de mi vieja camioneta, era el único vínculo con el mundo exterior. El silencio era lo primero que te golpeaba al llegar, un silencio tan profundo que te hacía doler los oídos. Solo roto por el crujido de la madera vieja de la casa o el zumbido de los insectos en las tardes calurosas. Creía que me acostumbraría. Los primeros días fueron de limpieza. Quitar el polvo milenario, abrir ventanas que llevaban años cerradas, intentar devolver algo de vida a ese mausoleo personal. La casa era enorme, con habitaciones desoladas que la luz del sol apenas alcanzaba a acariciar. Había una sensación constante de estar solo, pero al mismo tiempo de no estarlo del todo, una ligera presión en el aire, un eco en los pasillos que juraría que no era solo mi imaginación. Un atardecer, mientras exploraba los límites de la propiedad, me adentré en un sector más elevado, una colina cubierta de matorrales y viejos litres. Era un lugar apartado, con una vista espectacular del valle. Pero al acercarme sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento que empezaba a soplar. Allí en la cima encontré un círculo perfecto de piedras oscuras, apenas visibles entre la maleza. En el centro, las piedras rodeaban un lecho de cenizas frías y lo que me hizo el estómago revolverse. Pequeños fragmentos de huesos. No eran huesos grandes, eran diminutos, casi pulverizados, pero inconfundiblemente orgánicos. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Era como una ofrenda o lo que quedaba de ella. Mis pies querían correr, pero una macabra curiosidad me anclaba al suelo. Más allá del círculo, un viejo litre, uno de los árboles más antiguos del lugar, se alzaba imponente. Sus ramas retorcidas parecían brazos esqueléticos. En su tronco, a más de 2 metros de altura, vi las marcas. No eran tallas ni rayones de un animal, eran surcos profundos, como si algo con garras inmensas se hubiera aferrado al árbol con una fuerza descomunal. Las marcas eran antiguas, pero aún perceptibles, una cicatriz grotesca en la piel rugosa del árbol. ¿Qué clase de criatura podía dejar tales señales tan alto? La idea de un puma o un gato montés no cuadraba, no con esas marcas, no con esa altura. Volví a la casa inquieto, intentando racionalizar lo que había visto. Quizás mi abuela en su soledad había hecho algún tipo de ritual campestre, pero los huesos, no, eso no. Esa noche la casa pareció responder a mi desasosiego. La puerta de la sala, que yo había cerrado con doble seguro antes de acostarme, apareció abierta de par en par. La vi desde mi habitación, una boca oscura que se tragaba la penumbra del pasillo. La cerré de nuevo, sintiendo un nudo en el pecho, atribuyéndolo al viento o a la vieja cerradura. Los días siguientes, los fenómenos se intensificaron. El sonido comenzó como un leve rasguño en el techo, apenas perceptible, pero luego se convirtió en un patrón, un ritmo escalofriante. 2 pasos, una pausa, 2 pasos, una pausa. Lo escuchaba por la noche sobre mi habitación, luego moviéndose por el tecado hasta desaparecer en el extremo de la casa. No era el viento moviendo una rama, era pesado, deliberado. A veces, juraba escucharlo en el jardín, alrededor de la casa, pasos lentos, rítmicos, que se acercaban y se alejaban sin cesar. La sensación de ser observado se volvió asfixiante. Mis nervios estaban al límite, necesitaba respuestas. El pueblo más cercano era pequeño, solo unas pocas casas y una pulpería. El dueño, don Manuel, un hombre mayor con arrugas profundas y ojos que habían visto mucho, era mi única esperanza. Cuando le mencioné la casona de mi abuela, sus ojos se entornaron. «Ah, la casa de los robles», dijo con voz áspera. «Ese terreno siempre fue difícil». Me contó que antes de que mi familia comprara la propiedad a principios de los 70, una mujer mayor que vivía sola era la dueña. Un día simplemente desapareció, sin dejar rastro. La gente del pueblo decía que la tierra se la había tragado o que algo de los cerros se la había llevado. Nunca se encontró su cuerpo ni sus pertenencias, solo el silencio y la casa vacía.
La forma en que lo dijo, sin dramatismo, con una resignación amarga, me heló la sangre. Esa noche el miedo se transformó en puro terror. El viento aullaba como un lamento ancestral. Yo estaba en mi habitación intentando leer, pero mis ojos no se movían de las sombras danzantes en la pared. Entonces empezó. El patrón de los pasos en el techo, esta vez más cerca. Más pesado, 2 pasos, una pausa. 2 pasos, una pausa. Se detuvo justo encima de mi cama. Un silencio denso, opresivo, luego el golpe. La puerta de mi habitación, que había trancado con un cerrojo que yo mismo había puesto, comenzó a moverse. Primero un leve temblor, luego golpes suaves, rítmicos, como si algo estuviera intentando abrirla desde afuera, pero sin forzarla, solo, probando. Mis ojos estaban fijos en la madera, en el pomo que giraba ligeramente con cada impacto. El aire se volvió frío, gélido, y el olor a tierra mojada y a algo rancio, casi dulce, llenó la habitación. Me encogí en la cama sin poder respirar, sin atreverme a mover un músculo. Los golpes se hicieron más fuertes, más urgentes, hasta que la puerta pareció vibrar con una energía propia. Y entonces, de repente, se detuvo. Un silencio absoluto que se sintió aún más aterrador que los golpes. Pude escuchar mi propio corazón latiendo como un tambor frenético en mis oídos. Pero no terminó ahí. Al instante siguiente escuché una carrera. Algo sobre el teclado, algo increíblemente veloz, cruzó de un extremo a otro de la casa con una agilidad antinatural, haciendo temblar las tecas viejas, el sonido resonando como un trueno sobre mi cabeza. No era un animal, era grande, pesado, pero se movía con una rapidez inhumana. Después de eso, un silencio, solo el aullido del viento y el crujido distante de la madera. No pude dormir, ni cerrar los ojos. A la primera luz del alba, mis manos temblaban mientras guardaba lo poco que había desempacado. Sabía que no estaba lidiando con el crujido de una casa vieja o la imaginación de un hombre estresado. Había algo en esa tierra, algo que reclamaba el lugar, que no quería compañía y que había estado esperando pacientemente. Mis piernas me llevaron a la camioneta como si tuvieran vida propia. Conduje sin mirar atrás, el polvo levantándose detrás de mí como un velo, el sol naciente revelando la silueta oscura de la casona y el litre viejo en la cima de la colina, vigilando. Desde entonces, nunca más he vuelto a acercarme a Quillota.